En el día de hoy vamos a ver este interesante problema en el cual se nos pide evaluar un límite, pero en el cual desconocemos totalmente cuál es la función. Solamente nos dan eh, un valor en el cual cuando f es evaluada en 2 este es igual a 0, y cuando su derivada es igualada en 2 este es igual a 7. Por lo tanto, primero, evaluando directamente el límite, reemplazando la x por 0, observamos que nos da f de 2 más f de 2 sobre 0. Pero el mismo problema nos da el dato de que f de 2 es igual a 0. Por lo tanto, este límite nos da un indefinido del tipo 0 por 0. Y para resolver este tipo de indeterminaciones hay varios métodos, pero el día de hoy voy a utilizar la regla del L'Hopital, la cual se define como que si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a 0 y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0, entonces el límite de x cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende a. Una breve demostración muy particular de esta regla podría ser planteando que la derivada de f evaluada en a es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y pues lo mismo para la función g. Ahora, una vez hecho esto, podemos dividir las derivadas respectivamente, y encontraríamos esta nueva expresión, pero sabemos por las propiedades de los límites que cuando tenemos una división de límites es lo mismo que si tenemos esta nueva expresión, en la cual podemos cancelar este factor de x menos a, obteniendo esta nueva expresión, que es muy interesante, ya que si ahora recordamos que en la propia definición de la regla del L'Hopital se nos está pidiendo que f de a sea igual a 0, que es lo mismo que su límite cuando x tiende a de f de x sea igual a 0. Por lo tanto, esta parte de la ecuación es igual a 0 y obtenemos esta nueva ecuación. Pero cuando tenemos la derivada de f evaluada en a, es lo mismo que el límite cuando x tiende a de este cociente, ya que al tener este límite para resolverlo sería evaluar a cada función en a, que es exactamente la misma expresión. Una vez que entendemos un poco más la regla del L'Hopital, podemos empezar a resolver el problema, derivando el numerador y el denominador. Y pues recordamos que cuando tenemos una función compuesta en otra, sus derivadas será la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x. Entonces, en este caso g de x sería 2 más 3x y u de x sería 2 más 5x, que si derivamos cada una, sabemos que la derivada de una constante es 0 y la derivada de 3x es simplemente 3. Y para u de x sería prácticamente lo mismo. La derivada de una constante es 0 y la derivada de 5x es 5. Ahora, aplicando la regla de la cadena y de la derivación al numerador y el denominador, la derivada de esta expresión sería f' evaluada en 2 más 3x por la derivada de g de x que ya habíamos observado que era 3, más f' de u de x por su derivada que es 5 sobre la derivada de x que es simplemente 1. Ahora, si evaluamos el límite y pues reemplazamos a x por 0, observamos que nos queda f' de 2 por 3 más f' de 2 por 5, pero el problema ya nos había dado el dato de que la derivada de f evaluada en 2 es igual a 7. Por lo tanto, sustituyendo este nuevo valor, 7 por 3 más 7 por 5 es el nuevo valor de este límite, que sería igual a 21 más 35, y por lo tanto concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de f evaluada en 2 más 3x más f evaluada en 2 más 5x sobre x es igual a 56. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y comenta. Y muchas gracias por ver mis videos.